Amigas y amigos, de nueva cuenta la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica comienzan a intervenir para que la violencia no se desborde en Bolivia. Está muy cerca ya el día de las elecciones en este país suramericano y Luis Arce va muy fuerte, muy contundente, adelante como puntero y han bajado en las preferencias Mesa y Camacho. Sin duda alguna, de mantenerse esta tendencia, Luis Arce sería ganador sin problemas en la primera vuelta de esta contienda electoral para elegir al próximo presidente en Bolivia. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 7 de octubre del 2020. Vamos directo a lo que está ocurriendo en Bolivia y vamos a comenzar con esta información que me parece muy relevante. Titular del Senado boliviano acusa a Murillo de convulsionar el país. La presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, afirma que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, está mal de la cabeza porque retornó envalentonado de Estados Unidos con la idea de convulsionar el país. La semana pasada, Murillo se reunió con miembros del gobierno de Estados Unidos y autoridades de la Organización de Estados Americanos. Allí advirtió de supuestos planes del MAS de hacer una revuelta armada el 18 de octubre en caso de que su candidato no alcance la victoria. Y es al revés, Luis Arce lo ha denunciado que es el gobierno interino de Yanine Áñez que pretende justificar el uso de la violencia institucional a través de cuerpos militares, de cuerpos policíacos. Esto también ya lo está denunciando el propio Evo Morales. Y en este escenario vale la pena conocer el pronunciamiento que se está dando y que ha llamado mucho la atención a nivel internacional. Y se trata de lo que la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica pidieron a partidos en Bolivia para que contribuyan al clima de paz ante las elecciones. Esto resulta realmente muy interesante. La Organización de las Naciones Unidas en Bolivia, la delegación de la Unión Europea y la Conferencia Episcopal hicieron un llamado a los actores políticos, en especial a los candidatos y sus militantes, para que contribuyan al clima de paz y tolerancia ante las elecciones del 18 de octubre. Constatamos con preocupación que nos encontramos con actitudes de confrontación política y de una creciente violencia entre las distintas representaciones políticas y contra los medios de comunicación. Hacemos un llamado urgente a todos los actores políticos, en especial a los candidatos y a sus militantes y simpatizantes, para que contribuyan al clima de paz. Lo dieron a conocer a través de un comunicado conjunto. El texto señala que con la violencia no se logrará solucionar los grandes retos y desafíos que tienen en la democracia, en el pueblo boliviano. La capacidad de diálogo y concertación deberá ser el instrumento primordial para que en un ambiente de unidad y respeto se puedan resolver los temas de conflictividad y superar la polarización política, agrega el texto. Por su parte, el Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales afines al opositor Movimiento al Socialismo, exigió el 7 de octubre al Tribunal Supremo Electoral que las elecciones se desarrollen con transparencia porque de lo contrario el pueblo y las bases se levantarán. El señor Salvador Romero, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, debe garantizar unas elecciones transparentes porque el pueblo está necesitando. De no ser así, el pueblo mismo se va a levantar, manifestó el vocero Henry Nina. La presidenta transitoria Yanine Áñez afirmó también el 7 de octubre que los populistas autoritarios no tienen ninguna posibilidad de volver, refiriéndose a Evo Morales, y agregó que mientras esté el actual gobierno, se frenará nuevamente a los violentos que otra vez amenazan con convulsionar al país. Según el gobierno, el MAS denunciaría un fraude electoral como pretexto para desatar protestas. El MAS ha señalado que los candidatos de la derecha podrían hacer fraude con apoyo del gobierno. Y es en este escenario que el MAS pide a la comunidad internacional observación activa en las elecciones por amenazas a la democracia. El candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS, Luis Arce, alertó a la comunidad internacional de los riesgos a los que se enfrenta la democracia en el país
por lo que ha pedido apoyo y observación activa durante la jornada electoral prevista para el 18 de octubre. El candidato boliviano, esto es muy interesante y vale la pena destacarlo, el candidato boliviano por el MAS, Luis Arce, dio pues este contundente pronunciamiento. Necesitamos apoyo y observación activa. A través de una misiva difundida en su cuenta oficial de Twitter, Arce denunció que el gobierno de facto de la presidenta interina Yanine Áñez desde luego hay una intención muy clara de generar este ambiente para justificar el uso militar y el uso policiaco. Dice, por demostrar que no desisten en sus intentos de obstaculizar el proceso electoral, intentando generar miedo y amenazando ahora con el uso de la fuerza militar. Arce, que parte como favorito en las encuestas de intención de voto, reprobó también los anuncios irresponsables de las autoridades del nuevo oficialismo sobre un supuesto plan del MAS para desestabilizar el país después de las elecciones. En ese sentido, recordó los repetidos intentos del gobierno de Áñez por detener los comicios y se ha preguntado qué otras provocaciones están dispuestos a generar con el objetivo de descarrilar las elecciones. Arce hace referencia a los varios aplazamientos que ha sufrido el proceso electoral después de las denuncias de un supuesto fraude cometido por el expresidente Evo Morales en los comicios de noviembre pasado y que provocó su marcha a Argentina, previo paso por México por las presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas. Previstas en un primer momento para el 3 de mayo, tuvieron que ser aplazados los comicios por la crisis del coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso señaló el 6 de septiembre, algo aceptado en un principio por el Tribunal Supremo Electoral, no así por Yanine Áñez, que logró hacer que se postergaran al 18 de octubre, provocando así un episodio más en la crisis política y social que enfrenta Bolivia. En la carta, que tiene como destinatario, entre otros altos cargos internacionales, al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, Arce enfatizó que el MAS responderá positivamente a las peticiones del Tribunal Supremo Electoral para obrar conjuntamente con otros partidos y así garantizar la paz y el respeto a los resultados de las elecciones. Por todo ello, el candidato del MAS en las nuevas elecciones señaló que la presencia de la comunidad internacional durante los comicios es más importante que nunca, pues supone no solo un factor de tranquilidad para la ciudadanía, sino también uno de disuasión frente a quienes intenten subvertir el ejercicio democrático. Y mientras tanto, Carlos Mesa piensa en una coalición para zanjar crisis en Bolivia. El exmandatario Carlos Mesa anticipó que de ganar las elecciones conformará una coalición de gobierno para obtener mayoría parlamentaria, al tiempo en que buscaría un acuerdo nacional con el expresidente Evo Morales para afrontar los desafíos que enfrenta Bolivia. La existencia de una coalición desde el punto de vista de aliarse para construir una mayoría parlamentaria no quita la necesidad de un acuerdo nacional que debe incorporar a todas las fuerzas políticas y sociales y económicas, incluyendo al movimiento al socialismo, la fuerza política de Morales, destacó Mesa en un encuentro con la prensa internacional. Puesto que las encuestas anticipan unas elecciones muy divididas, en que no se asoma un claro ganador en primera vuelta, al próximo gobierno le tocaría lidiar probablemente con una asamblea legislativa dividida. En caso de que no hubiera un ganador en los comicios de octubre, se realizaría un balotaje el 29 de noviembre. No es viable un gobierno que empiece su gestión sin mayoría parlamentaria, consideró Mesa, quien gobernó entre 2003 y 2005 y busca nuevamente la presidencia con el Partido Comunidad Ciudadana de centro derecha. Poco después, Mesa instó a la comunidad internacional a estar pendiente del proceso electoral y respaldar el esfuerzo de Bolivia para volver a la normalidad política mediante un gobierno elegido en las urnas. Los sondeos colocan en primer lugar de las preferencias al exministro de Economía Luis Arce, candidato del MAS. Con un amplio porcentaje, Luis Arce incluso podría ganar sin problema la primera vuelta, seguido de Mesa, aunque pronostican que ninguno de los dos lograría los votos suficientes para evitar un balotaje. Eso no es cierto. Esta plataforma Infobae de por sí ha criticado mucho a Evo Morales y también a Luis Arce. Hay además un 30% de indecisos según las encuestas. El país andino busca en las cruciales elecciones propuestas 3 veces por la pandemia zanjar una crisis política y social
que dejó anuladas las elecciones del pasado año tras denuncias de supuesto fraude que la OEA confirmó y que han sido desacreditados por expertos a nivel nacional. Esos resultados que presentó la OEA, expertos a nivel internacional en esta materia electoral, y no se ha podido comprobar el supuesto fraude que habría cometido Evo Morales. Toda una estrategia para poder, obviamente, evitar que siguiera Evo Morales al frente del poder. Y en este sentido, a través de su cuenta oficial de Twitter, Evo Morales destacó esto: hacemos un llamado a las y los militantes, candidatos y simpatizantes del MAS y PSP a no caer en las provocaciones de quienes ejecutan un plan para desatar la violencia con el fin de impedir las elecciones. El pueblo recuperará la democracia mediante el voto el 18 de octubre. Y compartió esto que ya te leí, lo de Luis Arce. Alertamos a la comunidad internacional sobre los riesgos que enfrenta la recuperación de la democracia en Bolivia, por lo cual le solicitamos su apoyo y observación activa durante la campaña electoral, la jornada del 18 de octubre y los días posteriores a las elecciones. Y aquí está el documento que ya te leí, lo más relevante. Vandalismo contra instituciones públicas y ataques contra Fiscalía en Sucre son prueba de que grupos irregulares actúan en coordinación con el gobierno con objetivo de descarrilar el proceso electoral. El pueblo demostrará que a la intolerancia se le vence pacíficamente con el voto. Y también esto es lo que publicó Evo Morales. Condenamos el acoso y amenazas que sufre la familia del presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, Saúl Paniagua, por grupos que intentan impedir la participación del MAS en las elecciones en Bolivia. El voto es la mejor forma de expresión en paz y hay que garantizarlo. Y bueno, aquí esto es lo que Evo Morales compartió. Así está el escenario en este país suramericano, Bolivia, candente. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.